¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a un video más. Esta vez pues dando respuesta nuevamente a sus preguntas. Tenemos algo muy interesante. Fíjense, cuando vamos a utilizar la función buscar v, generalmente lo que hacemos es buscar dentro de la misma hoja o dentro del mismo libro de Excel, pero en otra hoja. Pero nunca hemos hecho una búsqueda en un archivo diferente de Excel. Es decir, si tengo en una carpeta un archivo que a lo mejor utilizan varias personas y quiero hacer la búsqueda ahí, pero desde mi propio archivo, pues vamos a aprender cómo hacerlo de una forma muy sencilla y bastante rápida. Así que empezamos. Pues bien, lo primero que debemos tener en cuenta es que vamos a utilizar aquí esta hoja de datos, que a propósito se los voy a dejar en la descripción para que lo descarguen, una hojita que es bastante útil para que puedan practicar, ¿no? Y como yo digo siempre, ya saben, suscríbanse al canal, no olviden suscribirse y activar la campanita para que reciban las notificaciones cada vez que subimos un video nuevo. Pues bien, tengo aquí yo, como ustedes podrán ver, esta tabla. A esta tabla de aquí yo le he dado el nombre de tabla, ¿no? Le voy a convertir en rango para que ustedes vean cómo se hace, ¿no? Lo que he hecho en esta tabla, en mi hoja, se llama datos. Este archivo se llama personal y está guardado en la carpeta de la unidad C de mi computador, en una carpeta que se llama universidad. Ahí está el archivo que se llama personal.xlsx, que es el archivo de Excel. Es este de aquí donde está la tabla, ¿no es cierto? Entonces en esta tabla voy a decir insertar y digo tabla, a que me seleccione toda la tabla. Y aquí digo que tiene encabezados y digo aceptar. Y le voy a dar el nombre de tabla datos, ¿ok? Tabla datos. Aquí yo tengo un archivo de texto en donde tengo los datos, ¿no? Eso tengan siempre en cuenta, estos datos tanto de la carpeta donde se encuentra el archivo al cual quieren consultar, el nombre del archivo, que se llama personal en mi caso, el nombre de la tabla, la que acabo de crear ahora, tabla datos, y la hoja en donde están los datos, que en este caso es esta de aquí. Lo voy a tener minimizado por aquí nada más como datos informativos, ¿no? Entonces decía, lo que hacemos normalmente en una búsqueda, por ejemplo, aquí tenemos el ID, nombre, apellido y el sueldo, ¿ok? No, vamos a consultar nombre, que está en la columna 3, apellido columna 2 y sueldo está en la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ok? Lo que normalmente se hace es que cuando utilizamos la función buscar v, decimos el valor buscado, en este caso será por código, ¿no es cierto? Decimos código, punto y coma, la matriz o tabla. Voy a seleccionar, puedo seleccionar acá o puedo ponerle el nombre de tabla datos, porque yo ya le puse nombre a mi tabla. Observen, me va a salir aquí tabla datos, fíjense. Entonces digo tabla datos y voy a decir que el indicador de columna, como el nombre estaba en la columna 3, digo columna 3 y digo coincidencia exacta, le voy a poner el valor de acá falso. Lo que ocurre aquí es, miren, me da un error porque no tengo ningún dato acá. Si yo pongo aquí, por ejemplo, 510, pues ya me da. Pero cuando no tengo datos me da error. Eso también lo podemos corregir aquí utilizando la función si.error. Le ponemos al inicio, abrimos paréntesis, todo esto, toda la fórmula le dejamos dentro de la función si.error y al final le ponemos un punto y coma y lo que queremos que nos aparezca en lugar del error, que en este caso puede ser un guión, por ejemplo, y cerramos, ¿no? Entre comillas, y cerramos para que no nos aparezca el error. Entonces fíjense, esto lo que hacemos es generalmente cuando vamos a hacer una búsqueda dentro de un mismo documento. Estamos en un solo documento, tiene dos hojas, ¿no? Y si yo arrastro esto hacia los demás, para el apellido y el sueldo, lo único que hago es cambiar aquí el número de columna. El apellido era la columna 2 y el sueldo era la columna 7, ¿ok? Y si yo pongo aquí ya un dato, 510, vamos a ver qué pasó aquí, no me arrastró. Tabla datos, falso. Me está faltando el anclarle este dato de aquí. Le vamos a anclar con F4 y darle referencia absoluta, ¿no? Para poder arrastrar hacia los demás, es por eso, ¿no? Entonces ahora sí, cambiamos, le ponemos columna 2 y acá le ponemos columna 7, ¿ok? Ya, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí podemos incluso, fíjense ustedes, podemos poner aquí mismo nombre y apellido, ¿no? En un solo apellido, en una sola celda, y podemos concatenar estas dos cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo el nombre, el apellido, perdón, y aquí tengo
Aquí tengo el nombre y aquí tengo el apellido. Si yo copio todo esto, le digo control C y lo pego acá, pero concatenado, fíjense bien, le voy a concatenar con un espacio en blanco y voy a concatenar con esto de aquí, pero sin el igual, ¿ya? Miren, ya puedo eliminar esto de aquí y me sale directamente el nombre y el apellido de la persona. Por ejemplo, voy a decir el 507 Juan Arango, digo 507 y me sale Juan Arango con su salario, ¿no? Le puedo poner este valor numérico de moneda, ¿no? Eso es lo que hacemos normalmente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si nosotros queremos hacerlo, pero en una hoja diferente? Yo voy a hacer acá, este es otro archivo que se llama consulta, fíjense, y voy a consultar lo que está en mi archivo de personal. Ok, lo voy a tener por acá el archivo personal, ¿sí? Está aquí. ¿Qué es lo que debemos hacer? Vamos a hacer un cambio pequeño nada más para que vean ustedes cuál es la diferencia. Vamos a utilizar la función buscar v. Ojo, el archivo de origen de datos debe estar guardado en una carpeta, ¿no? Eso ténganlo presente. En este caso mi archivo se llama personal y está dentro de la carpeta universidad, ¿ok? Ya, entonces, el valor buscado será este mismo de aquí. Listo. Punto y coma. La matriz o tabla, en este caso, aquí vamos a poner la dirección del prontuario de la ubicación del archivo en nuestra computadora, con una comilla. En mi caso, C, dos puntos, slash, y voy a decir universidad, así se llama la carpeta, slash nuevamente, el nombre del archivo, personal.xlsx. Cierro la comilla simple, ¿ok? Y vamos a decir que dentro de ese personal, que está dentro de universidad a su vez, el nombre de la tabla. Tabla, datos, pero debemos especificar qué queremos dentro de esa tabla datos. En este caso vamos a poner todo, para que nos marque como rango de consulta de matriz o tabla todo lo que está en la tabla datos del archivo personal que se encuentra en esta carpeta, ¿sí? Cerramos punto y coma, el indicador de columna, las mismas columnas anteriores porque es la misma tabla, entonces en este caso el nombre en la columna 3 y punto y coma, coincidencia exacta. Si cerramos, fíjense como ya nos toma el nombre. Ahora bien, puede ocurrir lo siguiente, en este caso a mí no me dio error porque tenía abierto el archivo acá, ¿sí? Suele suceder, y para que vean lo voy a cerrar el archivo, digo guardar, le voy a poner sí, voy a borrar nuevamente la fórmula y para que ustedes vean, digo buscar v, esto sucede muy a menudo, tienen el archivo cerrado, aunque esté aquí en la carpeta y todo, pero está cerrado. El error que ocurre, que les voy a mostrar a continuación, es cuando recién insertamos la fórmula y el archivo está cerrado. Digo, valor buscado será este, en donde vuelvo a poner, no sé, dos puntos, slash, universidad, a ver, se me fue una i por ahí, digo slash personal.xlsx, ¿sí? Cierro la comilla, le voy a decir con tabla datos, ok, y digo con signo numeral todo, la misma función que puse hace un rato, pero ahorita el otro archivo está cerrado. Ojo, esa es la única diferencia, quiero que ustedes vean el indicador de columna 3, punto y coma, coincidencia exacta, cierro, y esto es lo que ocurre. Miren, no se asusten porque esto es normal. Esto ocurre, ¿por qué? Porque el archivo está cerrado, no lo han abierto. Miren, si yo abro el archivo, ¿sí? Voy a abrir el archivo para que ustedes vean, ya lo he abierto, ¿sí? Lo voy a mover por acá y miren, ya me ejecutó la consulta. Van a ver que no nos va a realizar la consulta, ¿no? De esta manera. Y vamos a hacer lo mismo acá. Yo lo único que voy a hacer aquí es simplemente esto lo voy a anclar con F4. Para poder arrastrar los datos, ¿sí? Lo arrastro hacia acá y tengo solamente cambio el valor de la columna, que sería columna 2, y aquí sería columna 4, ok, creo que no se me cerró el archivo, a ver, cerremos por ahí. Entonces miren, debe quedar de esta forma, ¿sí? La raíz de donde se encuentra el archivo, ¿sí? El nombre del archivo,
el nombre de la tabla, aquí le ponemos todo, y lo demás pues son datos que ya normalmente se encuentran dentro de esta tabla de origen de datos que está aquí, ¿no? Va a depender la versión que tengan ustedes de Excel. Probablemente a lo mejor tengan que, o sea necesario tener el archivo abierto, ¿sí? Para que no haya problema al momento de hacer la consulta, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso, ¿no? Ya, fíjense, nos está haciendo la consulta y cada vez que nosotros abrimos el archivo, miren, cambia, ¿no? La consulta cambia, fíjense, aquí nos da personal, XLS, tabla datos, pero no nos aparece el nombre de la ubicación. Pero el momento que yo cierro el archivo, miren, si yo cierro el archivo, automáticamente esto cambia, ¿sí ven? Y me dice ya la ubicación, universidad, personal, XLS. Si yo abro el archivo, automáticamente esto también va a cambiar porque el archivo ya se encuentra abierto, ¿no? A ver, voy a abrir. Ahí está. Y miren cómo automáticamente aquí va a cambiar. Miren, sale personal y ya no sale la ubicación. Entonces, como recomendación es preferible pues tener el archivo abierto, o para ejecutar la consulta al menos que el archivo esté abierto, y con esto nos evitaremos cualquier problema. Pero así podemos consultar datos desde diferentes archivos hacia una consulta en un archivo, por ejemplo, que yo tuviese aquí en mi computadora y ese archivo lo tengo compartido con otras personas en otro lado, pues podemos hacer tranquilamente la consulta desde varios archivos. Y si yo quisiera, pues aquí también podemos concatenar esto, ¿no? Si pegamos todo esto, toda esta función desde aquí, le voy a decir control C para que nos aparezca en una sola línea. Si digo concatenado con espacio en blanco y nuevamente con esto de aquí, pues nos aparecerá en una sola línea el nombre y el apellido de la persona a la que estamos haciendo referencia. Listo amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que le saquen el mayor de los provechos. Practiquen, descarguen el archivo, úsenlo. Ya saben que practicando es la manera más eficiente de aprender las cosas y que no se nos olvide, ¿no? Muchas gracias por su atención amigos y nos vemos hasta la próxima.